La idea es contarles un caso nada más de qué pasa cuando inyectás una dosis de remix en una organización bastante tradicional, como puede ser un medio de comunicación, un publisher, y qué pasa cuando haces eso en el sitio más visitado de un país. Este es un caso que hicimos en el Comercio de Lima, donde yo estuve trabajando en los últimos años y acabo de llegar realmente. Y la verdad que es un proyecto que personalmente me gustó mucho y fue muy duro sacarlo, sobre todo por las implicancias y las restricciones organizacionales que a veces ocurren en estos casos. Pero la idea no es solo mostrarle qué lindo que fue, sino mostrar los resultados también, que para eso nos pagan. Estoy acá, estoy acá. Tranquilito, tranquilito. Pobrecito, señor. Apiádate, señor, la puerta. Abra aquí. Voy. Acá estoy. ¡Es Jesús! Ya, mamá, tranquilita, si no pasa nada, si no. Ya, tranquilita. Señor, ya para. Si no le va a pasar nada. Ya está pasando. Está pasando. Tranquilita. Ese fue el video más visto del Comercio durante un mes, del diario El Comercio. Había estado en portada mucho tiempo y tranquilos, no les vengo a contar el cuento del periodismo ciudadano, lo que les vengo a contar es otra cosa. Eso estuvo ahí porque hacía un tiempo atrás, antes que lancemos ese sitio, que fue rediseñado en enero pasado, esto fue obviamente post terremoto de Chile, para que no le quedó claro, habíamos puesto una redacción muy chiquita, muy humilde, a trabajar en paralelo a la redacción online, precisamente para que trabajen con contenidos que ya están generados y que puedan filtrarlos, adaptarlos en algunos casos, modificarlos, contextualizarlos y así ofrecer otra cara del sitio. Bueno, hace un año aproximadamente nosotros estábamos en ese contexto, que era un diario tradicional, un diario donde todavía se asocia la originalidad del contenido a la calidad del contenido. Es una empresa de la cual no quiero que se entienda mal, no estoy hablando mal, todo lo contrario, yo estoy muy agradecido al Comercio, pero es una compañía que a lo mejor ya la fachada del lugar lo dice todo. Y entonces empezamos a hacer algunas cosas hace ya unos años y que tenía que ver, por ejemplo, con trabajar todo con software abierto, todo con software libre, para la cual a veces pensarlo de esa manera es una herejía dentro de los medios de comunicación. Pero no lo hacíamos por hacernos los herejes o por hacernos los cool, sino lo hacíamos porque nos permitía el presupuesto hacerlo de esa manera, nos permitía mayor flexibilidad, mayor eficiencia y obtener los resultados que queríamos. Entonces, hace un año estábamos armando los prototipos de este diseño. Y estábamos probando cosas, distintas cosas. Y una mañana de esas, esto es un prototipo que estábamos armando para la pauta publicitaria, en las notas internas. Un día de trabajo común y corriente dentro de la redacción. Y un día, hace un año exactamente, apareció una aplicación de Google que se llama YouTube Direct. Y YouTube Direct es básicamente YouTube, pero directo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los usuarios pueden subir contenido directamente a tu sitio. Entonces esa mañana, cuando Google anunció esto, nosotros ahí puse las caras para citarlos, puse a César Soplín, que era el jefe de desarrollo en su momento, a José Kusunoki, que era el jefe de diseño en su momento, a Maricel Arias, que era el jefe de proyecto, a Carlos Guillén, que era el analista de mercado, que veía sobre todo las métricas, a Diego Peralta, que era el jefe de multimedia. Nos reunimos todos esa misma mañana y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y entonces dijimos, ok, hagamos que la gente pueda publicar directamente en el Comercio. Y está bien, sí, pero ya está, eso ya se hace a veces en otros sitios y no funciona o nos deja con sabor amargo, etcétera. Entonces, arranquemos por ese lado y vemos.
Entonces, cuando hacemos eso, automáticamente convertimos eso en algo que hoy parece una antigüedad, que es un blog. Y sumamos a 2 personas, que son actualmente la redacción más su jefe, más el jefe multimedia, que tiene otras personas a cargo, y empezamos a armar un blog simplemente con lo que enviaba la gente. Hasta ahí, obviamente, nada nuevo. Empezamos a utilizar distintas herramientas que andaban dando vuelta por ahí, entonces muchos de ustedes deben usar Google Docs, bueno, lo adaptamos, siempre tratamos de trabajar un vínculo entre el uso personal de la tecnología y el uso profesional de la tecnología, porque lo que vemos es que hoy lo que nos sucede en las organizaciones de medios es que esa brecha tecnológica que nos ponía en un lugar más interesante o de más poder hace solamente unos años, hoy está reducida y finalmente trabajamos con la misma tecnología que usan los usuarios que consumen nuestros medios. Bueno, lanzamos eso, nos fue muy bien como lanzamiento, había más de 1000 personas suscriptas que mandaban asiduamente contenido y ahí empezaron a surgir los problemas que pasan siempre en este tipo de proyectos. Es decir, que la gente, claro, cuando hay un terremoto manda contenido, pero cuando no hay un terremoto, ¿quién graba algo? O sea, la gente no sabe hacer de esto una noticia o hacer de esto un contenido más o menos publicable. Entonces empezamos a utilizar una parte de YouTube Direct que nos venía bárbaro para esto, que tiene que ver con el admin de esta aplicación. Todo esto fue generado en un día. Y este admin lo que nos permitía era básicamente generar, hacer pedidos de coberturas. Entonces decíamos, ok, es fin de año, contanos cómo es la Navidad en tu ciudad, por ejemplo. Entonces, claro, la gente empezaba a subir el contenido llegaba a esta aplicación que estaba conectada con la aplicación del comercio y eso empezaba a aparecer en el sitio. Todo postmoderado, en forma automática. Claro, a las 3 semanas de hacer esto nos dimos cuenta, bueno, este modelo, digamos, ya está probadísimo, no funciona, no nos interesa hacerlo, etcétera. Entonces fue ahí cuando empezamos a adoptar la idea de, ¿por qué no hacemos un diario solamente con el contenido que hay en YouTube? Hagamos una portada de un diario todos los días con el contenido que hay en YouTube, nada más. Eliminamos las agencias de noticias, eliminamos el contenido escrito por periodistas y simplemente vemos qué hay. Lo combinamos con la agenda de temas nacional, internacional, y vemos cuál es la cara del otro lado. Y el producto debería ser, pensábamos en ese momento, una portada que sea 100% en base a contenidos no originales, pero no mal visto, sino como siempre se ve esto en las redacciones, que hay que refritar una nota, es un bodrio y algo profesionalmente poco valioso, sino agregarle valor a esto. Y entonces lo relanzamos, le hicimos un look and feel idéntico a la web del comercio, en este caso, y le cambiamos un poco los colores, etcétera, etcétera, y ahí lo que veíamos es un producto 100% con contenidos generados por la audiencia, pero que el producto final, que era la portada de ese medio, era en definitiva un conjunto, una remezcla, pueden llamarlo como quieran, una síntesis de lo que enviaba la audiencia, pero sobre todo de lo que agregaban nuestros periodistas que buscaban ese contenido, porque hay mucha gente que produce contenido pero no lo envía, no le interesa enviarlo, y decíamos, ¿por qué no lo vamos a utilizar igual, aunque la gente no lo envíe? Entonces, les doy un ejemplo. Ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, tocó Paul McCartney en la Argentina, y después de que toque Paul, vamos a decirle, no había el contenido de ese espectáculo en ningún medio. Sin embargo, si ustedes ven ahí, la primera noticia del Grid, está Paul McCartney en la Argentina, en un diario de Perú. Claro, en general la gente va a los recitales, graba y lo sube. No tenemos por qué esperarlo que lo envíen. Entonces lo que teníamos es a las pocas horas del comercio, de que haya tocado Paul McCartney, en el comercio publicado buena parte del recital, juntando cada parte de cada usuario que había subido a YouTube contenidos vinculados a este concierto. Hay de todo, hay comentarios, gente gritando, y hay videos con súper buen sonido como este. Por esto en el medio hay que pagar una fortuna. En cambio, cuando lo inyectás con una metodología de trabajo, en realidad, además de no pagar una fortuna, tenés una agilidad que en realidad no podrías tener de otra manera. Después se lo dejo completo. Y esto empezó a convivir con algo que estábamos haciendo en el comercio en ese momento. Estoy bien, 5 minutos perfecto. Que era una comunidad de usuarios
que básicamente lo que hacían era también, además, por otra parte y en paralelo, subir contenidos, mezclarlos con sus redes sociales, etcétera, poner mensajes, escribir notas, etcétera, etcétera. Eso fue como empezando a tomar forma. Cuando empezó a tomar forma eso, en definitiva lo que empezó a ocurrir es que el medio, tal cual lo habíamos visto ahí, era una especie de medio absolutamente encerrado, y cuando empezamos a abrir la puerta a la audiencia, empezamos a tratar de tirar, si quieren usar la metáfora que nos convoca, uno de los paréntesis, nos empezó a ir muy bien a nivel resultados, a nivel tráfico. Empezamos a pensar esa catedral que mostrábamos hoy, empezar a pensarla como un bazar, por usar también los términos de ese librito tan espectacular. Llevar el medio que sea una catedral, un lugar donde se gestionan los contenidos en forma centralizada y donde además en forma endogámica, porque solamente se gestionan contenidos producidos dentro del medio, empezar a tener una metodología, una experimentación vinculada a la gestión de contenidos que están dispersos, están diseminados en forma distribuida y además reutilizarlos. Y eso, créanme, no es nada sencillo organizacionalmente hablando, y lo difícil ahí es producir no el derrumbe de un paréntesis, sino filtraciones, empezar a resquebrajarlo, empezar a carcomerlo, empezar a erosionarlo, empezar a rascarlo. Entonces empezó a funcionar Reportub, y hoy funciona de esta manera, como una agencia de noticias dentro de la redacción, pero es una agencia de noticias donde en realidad donde supone, en primer lugar, una gestión de la información que está distribuida, y por otro lado es aplicar la lógica del software abierto, la lógica del software libre, que es reutilizar código. Ustedes saben una frase muy conocida y muy precisa, que es: los mejores programadores son los que escriben bien código, son los que reutilizan el código. Y empezar a utilizar ese concepto para precisamente la producción de contenidos. Un contenido que precisamente no es original, pero que tiene que ver con otro valor. Entonces nos fuimos a un esquema, los puse con paréntesis, del Diario 8 con YouTube, donde tenemos un paréntesis de audiencia como producción, un paréntesis de YouTube como participación. Perfecto. Un primer filtro de Reportub, en este caso, que es la marca del producto del comercio, como filtrado, hecho por periodistas, un filtro hecho por periodistas, y por otro lado, un output final generado, en este caso, por el comercio. Son filtros de filtros de filtros de filtros de participación. Claro, cuando mezclan eso con empezar a liberar la API de la publicación, porque estábamos trabajando todo en software abierto, pero no tenía ningún sentido, porque estaba abierto para quién, para nosotros nada más. Entonces dijimos, ok, empecemos a liberar APIs. Cuando empezamos a hacer eso, cuando empezamos a abrir el código del comercio, en este caso, a la comunidad, se empiezan a generar todo tipo de cosas, como por ejemplo en que la comunidad nos empieza a sugerir empezar a etiquetar de otra manera la información. ¿Y qué quiere decir de etiquetarla de otra manera? Quiere decir clasificarla de un modo mucho más usable por externos. Entonces, por ejemplo, los famosos tags que todo el mundo utiliza, los empezamos a usar separados en distintos módulos, por personajes, por casos de noticias, por temas, por clubes de fútbol, por campeonatos, etcétera, por equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Al poder etiquetar de una manera segmentada, lo que nos permitió hacer esto es reutilizar la información dramáticamente. En definitiva, y con esto cierro, lo que quise contar es un caso donde se aplica una inyección de contenido remixado en una publicación tradicional. Estamos hablando de uno de los medios más antiguos, uno de los diarios más antiguos de América Latina, y donde eso no solamente es cool, sino que además genera resultados, genera líneas de tráfico ascendente y contribuye a que los que estamos laburando, en este caso en los medios, hagamos mejor las cosas. Es difícil porque hay todo el negocio, completo el negocio está canonizado y configurado en función del soporte. Todo. Desde los modelos de negocios atados a la distribución de papel, hasta los criterios de calidad, hasta cómo se producen esos contenidos, la distribución, todo y absolutamente todo lo tenemos en las organizaciones etiquetados configurados a partir de un soporte. Bueno, hablar del paréntesis Gutenberg en los medios es bastante complejo, pero si tengo que quedarme con una sola frase que pudiera decirles, o con un tweet de 140 o menos caracteres, es que creo que los paréntesis no se derrumban, sino que se erosionan de a poco y todos los días, y es nuestro laburo hacerlo.